Bienvenidos amigos a esta nueva serie, Los Cuatro Pactos. Usted sabe que la forma en que usted entiende su teología también afecta la forma en que usted entiende los últimos tiempos. Esta serie nos va a ayudar a regresar al Antiguo Testamento para poder entender ciertas cosas que pueden estar afectando la forma en que nosotros vemos todos los eventos escatológicos que nos va a tocar vivir. Es una serie sumamente importante, interesante, una serie en la que vamos a aprender acerca de los pactos de Dios y cómo Él está dispuesto siempre a la renovación y a la restauración de su creación. Sabemos que su creación fue perfecta, que su creación implicaba que el reino de los cielos y el hombre vivían constantemente en una comunión, vivían cara a cara, el hombre viendo cara a cara con Dios. Pero si yo le preguntara qué fue lo que causó esa división, usted me diría, pues fue la caída. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue o cuál fue la primera caída? Nosotros creemos que la primera caída, pues lógicamente fue la de Adán y Eva, pero desde la creación, la primera caída fue Satanás. Satanás fue el primero en caer. ¿Y porque Satanás cayó y fue enviado a la tierra? Él sirvió de tropiezo para que el hombre cayera. Eso fue lo que provocó esa división entre Dios y el hombre. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar, cómo Dios repara esa división o quita y remueve esa división al final de los tiempos. Entonces, si vemos esta línea, digamos, la creación en una forma bastante sencilla, vemos las dos caídas, la caída de Satanás y la caída del hombre, vemos que hay una línea divisoria en el reino de los cielos y el hombre. Cuando Jesús arranca su ministerio, él empieza con una frase bastante curiosa. Él trae las buenas nuevas del reino. ¿De qué reino estamos hablando? ¿Y qué significa el reino? El Señor decía en Mateo 4:17, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, si el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que no está por completo aquí. Jesús vino para establecer y enseñarnos acerca del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos todavía está por llegar. Está llegando, estuvo aquí con Jesús, pero todavía está por venir. Esto es interesante entenderlo, porque lo que Jesús decía es, arrepiéntanse, pero no decía en el sentido de pecado, lo dijo en un sentido de entendimiento, porque él sabía que el entendimiento de ellos iba a ser afectado por las cosas que él tenía que enseñarles acerca del reino de los cielos. La palabra arrepentíos es la palabra metanoeo. Metanoeo significa, traducido, si utilizamos el contexto de esta palabra, debería leerse, estén cambiando de disposición mental. Muchas veces cuando ya sabemos algo por muchos años, especialmente las personas mayores, nos cuesta un poquito ser más flexibles con las cosas que entendemos, porque muchas veces hemos creído cosas que deben ser cambiadas. Esto era lo que Jesús estaba hablando. Pensar diferente o después. Esto significa metanoeo, es decir, reconsiderar y moralmente sentir compunción. Y la base de esta palabra es noieo. Noieo significa ejercer la mente, poner la mente a trabajar, observar, es decir, figuradamente, comprender, captar, y póngale atención a esto, prestar atención. Prestar atención, no solamente escuchar, sino estudiarlo, ponerle mucha atención. Lo más importante de esta palabra cuando Jesús dijo arrepentíos era observen, reconsideren y presten atención. Cambien su forma de pensar. Yo lo invito hoy para que usted pueda cambiar esa forma de pensar, porque vamos a entrar en un tema maravilloso en las próximas lecciones. Efesios 4:11-14 dice que él mismo instituyó a varios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es esta palabra perfeccionar? La palabra perfeccionar significa catartismos,
que es poder tener el mobiliario completo, es perfeccionar a la persona. Quiere decir que la persona, nosotros, no estamos completos. Todavía nos falta algo. Y la raíz de esta palabra significa reparar, ajustar, preparar, enmendar, unir y hacer completo. Nosotros siempre tenemos el deseo de reparar las cosas, uno, porque no queremos gastar en algo nuevo, pero dos, es porque la naturaleza divina dentro de nosotros siempre nos dice que algo o todo tiene compostura. Así como surcimos un calcetín o como mandamos el carro al taller, sabemos que las cosas se descomponen, pero nosotros sabemos que se pueden arreglar. Ese es el pensamiento de Dios acerca de su creación. Su creación necesita ser surcida de nuevo, necesita ser alineada. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitamos nosotros aprender? Para que no seamos niños fluctuantes, para que no nos lleven por aquí, por allá, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice Efesios 4:14, emplean con astucia las artimañas del error. Así que lo que el Señor tiene en mente con el asunto de que la creación se arruinó, se degradó, lo que el Señor tiene en mente es reformar todas las cosas, lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10 dice que hay hay ciertas cosas que nosotros hacemos, ciertas mandamientos, ciertas tradiciones que nosotros hacemos, ordenanzas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Eso quiere decir que vamos a volver todo al estado original. Y eso aún no se ha cumplido. Pues lógico, eso lo podemos ver. Entonces, lo interesante de este estudio es poder entender desde la creación, la caída, los pactos que el Señor hace para restaurar esa creación, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David. ¿Qué promesas de Dios incluían esos pactos? Por último, el pacto de Jesús, el pacto renovado de Jesús sellado por completo en su regreso. Vamos a hablar un poco sobre el milenio y vamos a hablar también el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando el reino de Dios baja a la tierra. Ahora, Juan 3:16 creo que es el versículo más básico que nosotros como cristianos podemos recordar o podemos citar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros lo entendemos porque entendemos el contexto, pero si alguien por primera vez leyera este pasaje, creo que tendría muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesitaba que Jesús fuera enviado? ¿Por qué yo necesitaba de un Salvador? ¿Por qué necesito creer en Él? ¿Por qué estoy en peligro de perderme? Todas esas preguntas nada más pueden ser contestadas a raíz de los pactos. Ahora, la iglesia se ha encargado de predicar Juan 3:16, del nuevo pacto hacia la eternidad. Pero para que la iglesia sea efectiva, la iglesia debe enseñar todo el evangelio, desde la creación, los pactos, el nuevo pacto y la eternidad, porque de esa manera vamos a poder entender los últimos tiempos. Así que metanoeo es lo que yo le llamo a este estudio. Es un estudio donde vamos a aprender a cambiar nuestra mentalidad, a ponerle atención, a estar atentos y observar cosas que probablemente habíamos pasado por alto. ¿Por qué? Porque la forma en que yo entienda las cosas va a afectar mi visión del mundo. La forma en que yo entiendo las cosas va a afectar mi interpretación del evangelio. Y la forma en que yo interpreto o entiendo el evangelio va a afectar mi interpretación de la escatología o los últimos tiempos de los que habló Jesús. Y voy a tener que estar abierto a que la iglesia tiene
cierto porcentaje de contaminación. La iglesia tiene un evangelio que ha sido contaminado por varias fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes principales? Las principales son tres elementos fundamentales. Uno es la teoría de la evolución. El otro es la visión del cielo. ¿Cuál es la visión del cielo que verdaderamente tenemos? Y tres, perdón, ahí dice dos repetido, tres, la teología del reemplazo o la teología de la sustitución, también conocida como la teología del divorcio. Estos tres elementos han venido a contaminar a la iglesia y nuestra teología. Por ende, contaminan también la forma en que entendemos los últimos tiempos. Así que para entender Juan 3:16, tenemos que saber para qué Dios tenía que dar su Hijo, por qué se debe creer en Él, por qué estábamos perdidos y qué implica la vida eterna. Eso es lo que vamos a estudiar en este estudio. Quiero que observe la foto que está ahí abajo. El pececito metido dentro de una pecera. Yo quería que usted lo pudiera analizar de la misma forma en que a mí me gusta analizar las cosas, que son cosas sencillas. Cuando vemos a un pez y le tratamos de explicar a este pez, si él pudiera entender, toda la majestuosidad de todo este océano, las profundidades, los animales, ¿usted cree que este pobre pez podría entenderlo? Pues lógicamente no. Nosotros somos igual que este pececito. Este pececito está regido solamente por lo que ve y entiende lo que le ha sido enseñado o lo que él puede de alguna forma ver, que es nada más su pecera. Nosotros somos igual. Estamos regidos por lo que vemos, entendemos y lo que nos ha sido enseñado. Si usted le dijera a este bebé dentro del vientre de esta mamá, para usar otro ejemplo, cuando tú salgas de este lugar, ya no vas a estar en agua, vas a estar afuera y vas a poder comer. Ya no vas a comer por medio de un cordón umbilical en tu estómago. El bebé no lo entendería, no lo entendería. ¿Por qué? Porque su visión es limitada a su experiencia. Lo mismo somos nosotros. La única referencia que nosotros podemos tener clara para entender más allá de lo que vemos, de lo que sentimos o lo experimentamos, es la Biblia. Solamente la Biblia. Entonces, al poder entender las cosas que vamos a hablar, esto es nada más una introducción, tenemos que entender, ok, la creación, porque la teología de la evolución ha causado esa contaminación dentro de la iglesia. La creación. La Biblia nos dice que la evolución, en contra de la evolución, la totalidad de las cosas que hay y existen, la Biblia nos la resume en un pasaje, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué hago énfasis en los cielos? Porque cielos es plural, tierra singular. Póngale mucha atención. Isaías 44 nos dice que Él creó todo. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Nuevamente, cielos plural, tierra singular. Colosenses 1:16 nos dice que hay cosas que vemos y hay otras cosas que no vemos. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, plural, y las que hay en la tierra, singular, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así que estamos de acuerdo con que hay cosas que no conocemos y cosas que no hemos visto. Y por lo menos la Biblia nos habla de que existen al menos tres cielos. Tres cielos. No sabemos, pueden haber más porque la Biblia no dice que hay solo esos, pero Pablo decía que él había sido llevado hace 14 años, dice 2 Corintios 12:2, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Así que por lo menos hay tres cielos, por eso es plural. Y también nos dice una realidad hermosa que
No lo comparten muchas religiones, especialmente la religión musulmana. El Dios de los musulmanes, del Islam, es un Dios distante, es un Dios que no se involucra con su creación, es un Dios que nunca le ha dicho a su creación cuánto les ama, es un Dios que demanda, es un Dios distante a quien nadie ha conocido y que nadie nunca ha visto. Pero Efesios 3:10 al 12 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Una de las cosas que me encanta acerca de Dios es que podemos estar seguros y también dice, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces Dios no es un Dios distante que está por allá en uno de esos cielos y yo estoy por acá en la tierra perdida. Dios es un Dios accesible. Pero durante esa división, lo que nosotros podemos ver en ese pececito, usémoslo de ejemplo como que fuéramos nosotros, hemos podido ver la tierra, el primer cielo, que son las nubes, el segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo y todo lo invisible, no tenemos acceso, no lo podemos ver. Pero una cosa podemos saber, los cielos están arriba y la tierra está abajo. Es muy lógico, pero yo lo voy a llevar a algo que le va a llamar la atención. Esta limitante, esta limitante que nos impide ver todo, absolutamente todo lo creado o estar directamente hablando cara a cara con Dios, es una división que la Biblia llama como un mar. Acuérdese, metanoeo, póngale atención. En Éxodo 24 habla de un embaldosado de zafiro. Dice, y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, pero el embaldosado de zafiro es una división. Es una división. También se habla de un mar de cristal que divide al trono de Dios con su creación. Dice Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Nuevamente, una división. Y luego Ezequiel 1:22 se le llama expansión a manera de cristal. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Esa es la división que existe entre Dios, el trono de Dios y el hombre. Pero nos dice que después, en el milenio, nos dice la palabra, que esa división, esa separación va a desaparecer. Por ahorita, nuestra única revelación para entenderlo todo está limitado a la palabra. Y la palabra, pues condensada en un solo libro, nos da a gotero, a forma de goterito, el conocimiento donde Dios a veces decide darnos esa revelación del cielo, darnos esas revelaciones invisibles, acercarse a la tierra, pero es a modo de gota, así como lo vemos en las fotos. Y ese pececito, que somos nosotros, en algún momento vamos a ver esa desaparición de esa separación, vamos a verla desaparecida y vamos a poder ver a Dios cara a cara. Entonces la pregunta es, ¿dónde mora Dios? Pero estas son palabras y preguntas tan sencillas, pero yo quiero que ponga mucha atención. Job 22:12 dice, no está Dios en lo alto de los cielos. Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Ok, Dios está en los cielos, pero su trono que está dentro de su creación, está en uno de esos cielos. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es interesante ver que Dios decide colocar su trono dentro de su creación. Mateo 5:34 nos dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esto nos habla de, quizás sea un simbolismo, pero nos habla de una realidad, que Dios está involucrado dentro de su misma creación. Hay un acceso de Dios y de nosotros a Dios por medio de su creación. Y también nos dice que Dios reposa sobre la tierra, pero mora sobre los cielos. Mire Isaías 40:21. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, eso habla de su autoridad, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Una tienda para morar siendo desplegada nos habla como de un tabernáculo. Vamos a verlo un poquito más adelante cómo esto encaja con otras palabras. Entonces, ¿cómo va a ser Dios si no tenemos ese acceso a los cielos y a donde está Él sentado en el trono? ¿Cómo va a ser Dios para remover esa limitante? Pues lógicamente lo hizo de forma progresiva y lo está haciendo de forma progresiva. ¿Para qué? Para regresarnos a ese punto antes de la caída, cuando Dios y el hombre moraban libremente. Al inicio lo hizo para morar en medio de nosotros y lo hizo a través de un santuario, lo hizo a través de un tabernáculo. Dice Éxodo 25, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, en medio, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. O sea que al inicio él decide bajar y pedirle al hombre que le haga un diseño para él poder empezar a tener ese contacto nuevamente con el hombre. ¿Era igual que el de Adán y Eva? Lógicamente no. Y estaba limitado a ciertas personas. Él estaba morando en medio de ellos. Pero luego cuando ya Él viene en carne, Él dice que estuvo entre nosotros. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero esa palabra habitó nos habla del tabernáculo, porque esa palabra habitar significa literalmente tabernáculo. Él tabernaculizó con nosotros. Él extendió, así como extendió los cielos, así como se extendía el tabernáculo, él extendió su habitación y decidió morar entre nosotros al hacerse carne. Pero ahora es lo más fascinante. Ahora está dentro de nosotros, como dice Primera de Corintios, que relata el tiempo en el que el Espíritu Santo bajó a la tierra y ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, dentro de nosotros. Esto es a lo que vamos a llegar con este nuevo estudio. Vamos a entender cómo estamos en este tiempo con el Espíritu dentro de nosotros, pero aún nos falta ver el regreso, cuando vamos a estar caminando nuevamente de la mano con Él, porque usted recuerda cuál fue el producto de la caída, esa división entre Dios y los hombres llamado un mar, un embaldosado de zafiro que parecía como un mar de cristal. Mire lo que dice Apocalipsis. Esto es lo que van a remover todos los pactos. Todos los pactos van a venir a remover ese embaldosado, esa división, ese mar de cristal, es lo que los pactos van a remover, porque en Apocalipsis 21, ya cuando vemos que baja el Señor Jesús a la tierra, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y miren lo que dice aquí, el mar ya no existía más. La división, aquí está hablando de la división, no está hablando de un mar precisamente, está hablando de una división, la división que había entre Dios y los hombres. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Yo le pregunto entonces a usted, ¿vamos para el cielo o el cielo viene para la tierra? Y por lo que dice Apocalipsis, pareciera bastante claro que es el cielo el que viene a la tierra. Eso lo vamos a estudiar en los próximos capítulos, porque esto nos va a llevar al tiempo donde Dios habita con los hombres unidos y perfeccionados como lo fue en el inicio. No se lo pierda, no se lo pierda, va a ser una serie súper interesante donde todas estas dudas y todas estas incógnitas que nos quedaron ahorita, como el reino de los cielos viniendo a la tierra, los vamos a ir contestando conforme vayamos avanzando. Nos vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga.